Vamos a comenzar con una oración. Hoy vamos a continuar con el estudio de riquezas del reino. El tema es su definición. Entonces, vamos a comenzar con una oración, ¿sale? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús para aprender y estudiar de ti y de tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, que utilices este siervo tuyo, Señor, este instrumento para que tú hables a través de mí, Señor, y también de los comentarios que se puedan dar entre los que estamos aquí presentes, Padre. Señor, toca a las personas que nos están sintonizando, que podamos salir de aquí bendecidos y tocados por ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, para las personas que nos están sintonizando por primera vez, estamos viendo el tema de riquezas del reino. Y voy a hacer un pequeño repaso para que sepan lo que estamos haciendo y cómo lo estamos manejando. Estamos tocando este tema porque habíamos platicado que es un tema muy abusado por causa de la ignorancia que hay en el pueblo de Dios dentro de la iglesia. Este tema, juntamente con el tema de la autoridad, es uno de los temas más abusados dentro de la iglesia. Y habíamos dicho que por eso tenemos a cristianos que viven endeudados o que buscan enriquecerse y se desvían por amor a las riquezas, o que tratan de explotar a otros cristianos. Habíamos visto casos de pastores que se enriquecen por las riquezas, con el evangelio, o que explotan a las ovejas por causa de eso. Y todo por la ignorancia que hay en el pueblo de Dios. Entonces, también habíamos platicado en las sesiones anteriores que lo sutil que es el engaño de las riquezas. Jesús habla acerca del engaño de las riquezas. Habíamos comentado que en el Antiguo Testamento Dios competía contra Baal y otros ídolos paganos, imágenes esculpidas y demás. En el Nuevo Testamento Dios compite principalmente contra el dinero en el corazón del hombre. Menciona a Jesús a dos señores, no a ningún otro ser, sino a dos señores. Y es Dios, es Jesús, o el dinero. Y nada más da a escoger esas dos opciones. Y es interesante porque habíamos comentado que Satanás sabía que los cristianos rechazarían la idolatría en forma de deidades paganas e imágenes pseudo-cristianas. Pero el dinero, es más sutil y lo podemos adoptar los cristianos con mayor facilidad. De tal manera que podemos tener la fachada, ir a la iglesia y tener la fachada cristiana y tener el ídolo del dinero en nuestros corazones sin ni siquiera darnos cuenta de eso. Habíamos comentado que Satanás quiere usar el engaño de las riquezas para engañarte. ¿Para qué? Con el propósito de que el engaño, lo habíamos visto varias cosas, que te engaña haciéndote creer que es el propósito, la razón de tu vida, el conseguir dinero, que el éxito se mide en base a eso. Te ciega tu necesidad, habíamos comentado. También te hace pensar que tiene la bendición y la aprobación de Dios si es que tienes riqueza económica. Y también al revés, te hace pensar que si no tienes la riqueza, no tienes la bendición y la aprobación de Dios. Te hace creer que puedes satisfacer tu alma, darte seguridad, vida plena o llena, si consigues el dinero. ¿Y qué logra Satanás con ese engaño? Satanás logra con ese engaño que pierdas el enfoque y seas infructuoso para Dios. También que pierdas el primer amor, que te hagas amigo del mundo, que sirvas a otro señor. Eso también ocasiona que despiertes los celos de Dios. Y también, como dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10, que te cause muchos dolores, ruina y destrucción, y que te desvíes de la fe, por último. Habíamos comentado y hemos cuestionado en otras sesiones, cuestionado el paradigma incorrecto, cómo muchos cristianos damos, yo también me consideraba dentro de eso en mi ignorancia, dábamos para que fuéramos o seamos prosperados, enriquecidos, y se mencionaban varios pasajes y vimos eso en la sesión 3. Y también vimos en la sesión pasada la motivación. Habíamos comentado que ¿cuál es entonces el enfoque? Si el enfoque del cristiano no debe ser enriquecernos, tener riquezas materiales, entonces ¿cuál es el enfoque que debemos de tener los cristianos? El enfoque que debemos de tener es producir fruto para Dios, hacer las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Y hacer fruto habíamos comentado que se trataba, pero también habíamos comentado que se trata de generar o hacer obras que generan valor para el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la motivación? Eso habíamos discutido la semana pasada. La motivación es, como cristianos estamos plenos en Dios, ya no buscas satisfacer tus necesidades emocionales en ninguna otra cosa en la tierra.
de acuerdo a los pasajes que habíamos visto la vez pasada. Y has aprendido a contentarte con lo más básico, de acuerdo a 1 Timoteo 6, del 6 al 8, y aún has aprendido a ser feliz en cualquiera que sea tu situación, de acuerdo a Filipenses 4, 11. Entonces, ¿qué es lo que motiva al cristiano a moverse y a ser productivo? En teoría habíamos comentado que es el amor lo que nos motiva. El amor a Dios, es decir, buscar hacer cosas que glorifiquen el nombre de Dios y buscan producir o le traigan gozo a nuestro Padre Celestial. Y también el amor al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es decir, buscando una justa retribución en lo que estás haciendo. Habíamos visto, oye, entonces es incorrecto tener como motivación proveer para mi familia. Habíamos visto que si esa es solo tu única motivación, sí es incorrecto. ¿Sí? Debes de tener, sí, como motivación proveer para tu familia, pero no es lo único. También habíamos comentado, y entonces es correcto que trabajar por necesidad. Pablo hablaba de trabajar por necesidad. Bueno, habíamos comentado que si solamente trabajas por necesidad, sí, es incorrecto. Tienes que madurar para llegar a cambiar tus motivaciones y que sea motivado también por el amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque habíamos visto que la motivación incorrecta te va a llevar siempre a abusar de tu prójimo teniendo la oportunidad para hacerlo. ¿Sí? Y también le roba el sentido a las cosas, al propósito de por qué realmente se deben de hacer las cosas. Habíamos visto también la vez pasada cómo distinguir cuando estás trabajando por dinero y cómo distinguir cuando estás trabajando para el Señor. Cuando realmente lo que estás haciendo es para es para el Señor, para lo que la Biblia llama Mamón, que es el Dios del dinero, y cuando lo estás haciendo para Dios. El día de hoy vamos a entrar a la dinámica, o vamos a ponernos a ver a qué nos referimos con riqueza material. Y vamos a analizar la definición y todo lo que eso implica. ¿Sí? Riqueza material. ¿A qué nos definimos con riqueza material? Acuérdate que este material lo estamos viendo en este taller, es complemento a lo que hemos estado aprendiendo en los demás talleres. Entonces, te recomiendo que si no entiendes algo, que por favor te metas por lo menos al taller anterior que acabamos de ver, que es el de orden creacional, donde vemos cómo y discernimos el orden de Dios en la creación. Y eso, retomamos muchos aspectos de ahí. Entonces, para que si acaso no entiendes o quieres profundizar algo, puedas verlo desde ahí. Riqueza material. Nos definimos a riqueza material con todo aquello, en el concreto o en lo abstracto, que contribuye a la existencia de un sistema, su buen funcionamiento, su propósito, su desarrollo y su integración armoniosa. ¿Sí? En otras palabras, lo que hemos comentado, complementando con el taller anterior, todo lo que fortalece la ley del sistema, el orden que Dios creó. De aquí se desprenden valores que conocemos, pues riqueza material es todo lo que contribuye, por ejemplo, a la vida. Y con vida habíamos platicado el desarrollo que lleva a la diferenciación, a la complejidad creciente y a una unidad diversificada. Es una definición de sistema, está algo compleja, pero bueno, todo lo que contribuye a la vida, al orden, al desarrollo, a la diversidad, a la armonía, a la belleza, a la excelencia, a la justicia, al amor, al gozo, a la paz, a la innovación y a la mejora continua. De hecho, son cosas o valores que tú ves permeando toda la Biblia, ¿sí? Pero dentro de esta riqueza material tenemos que hacer dos clasificaciones, porque tenemos que hay riqueza material. Bueno, déjame nada más hacer una nota aclaratoria. Entonces, si nos dimos cuenta que la riqueza material es todo lo que contribuye a la existencia de un sistema, su buen funcionamiento, su propósito y su desarrollo. Con la existencia de un sistema nos referimos a cualquier cosa, cualquier entidad, como la familia, el trabajo, la organización en la cual provee un bien, un servicio a la sociedad. Es todo lo que contribuye a la existencia, al fortalecimiento y al desarrollo de todo eso. ¿Sí? Hay dos tipos de riqueza material. Uno es la riqueza material remunerada y la no remunerada. Déjame platicarte acerca de la riqueza remunerada. La riqueza remunerada nos referimos a todos los trabajos que realizas por los cuales exiges un cobro, es decir, esperas una retribución material, ya sea en dinero o en especie.
Mateo 25, 27, por ejemplo, está hablando Jesús acerca de la retribución económica que esperaba del dinero que él estaba rentando. Por ejemplo, le dice al siervo negligente, le dice, debías haber puesto mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Los intereses es la retribución por el dinero que le estás prestando a alguien. ¿Sí? Y Jesús está hablando de que eso es algo que él estaba esperando a cambio, por lo menos. ¿Sí? También Mateo 21, del 33 al 34, habla de la parábola que Jesús puso de la persona que alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Luego menciona ahí que llegado el tiempo de la cosecha de la uva, envía a sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Su parte de la cosecha. ¿Qué estaba haciendo? Estaba cobrando por algo que él estaba proveyendo. Él estaba rentando su viñedo. Entonces, cuando hablamos de que ese material remunerado, hablamos de que hay un cobro por el bien o el servicio que estás realizando. ¿Es malo cobrar? No, no es malo cobrar. Es parte de lo que se espera por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque opera bajo el principio de justicia. Sí, 1 Timoteo 5, 18 habla acerca de eso. También Romanos 4, 4 menciona, dice, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. ¿Como una deuda? Sí, porque trabajaste y te mereces. Opera bajo el principio de justicia. O sea, no es un favor lo que me estás haciendo. No es un acto de gracia. Un acto de gracia es cuando le das a alguien algo por lo cual no trabajó, no se lo merece. Cuando hablamos de este trabajo, hablamos de que opera bajo el principio de justicia. ¿Sí? No se da lo que no mereces, sino lo que realmente te estás mereciendo porque trabajaste y te mereces en algo que produce valor, en algo que contribuyó o ayudó a alguien y mereces una retribución por lo mismo. Por lo mismo se cobra. ¿Sí? De hecho, Romanos 13:6 menciona, por ejemplo, el servicio que realizan los gobiernos y te menciona la lógica, Pablo, de por qué el gobierno te cobra por medio de los impuestos. Por ejemplo, dice, están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. O sea, te menciona cuál es la función del gobierno. Es castigar a los que hacen el mal, poner el orden social dentro de una población. Luego dice, por estas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Fíjate la lógica de Pablo. Dice, dado que el gobierno realiza una función y dice cuál es la función, dice, es necesario que pagues por el servicio que te están proveyendo. ¿Sí? Porque está operando bajo el principio de justicia, no de gracia. No te lo están donando, no te lo están dando porque es un servicio que necesita ser distribuido. Y te menciona la lógica de pagar impuestos. También primera de Corintios 9:12 te dice Pablo, ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar alimento de bebida material? Fíjate la lógica de Pablo. Aún menciona que el trabajo o el servicio que uno realiza compartiendo el evangelio, como es un trabajo, necesita ser retribuido. Y Pablo menciona que es un derecho. ¿Por qué un derecho? Porque al ser derecho lo puedo cobrar. Pablo menciona que podía cobrar ese derecho por el trabajo que le estaba sirviendo o le estaba haciendo a la iglesia. Por eso dice Pablo, ¿acaso no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material? Y más adelante menciona Pablo que él no estaba exigiendo eso, pero él podría exigirlo porque tiene derecho a eso. Tiene derecho a cobrarlo, pedir una ofrenda por lo que está haciendo. ¿Sí? Y es algo que, entonces la riqueza material opera bajo el principio, los trabajos la riqueza material remunerada nos referimos a trabajos por los cuales tú realizas y esperas un cobro. Estamos hablando entonces que opera bajo el principio de justicia. Y vamos a entrar ahora al precio. Ok, estoy haciendo un trabajo. Estás realizando X labor, X trabajo. ¿Cómo defines el precio? Es algo interesante. Y quiero que vayamos a algunos ejemplos de algunas cosas que menciona la Biblia en ese sentido. Fíjate lo que menciona. Dice, el precio... Bueno, déjame aclararte aquí algo. El incorrecto discernimiento del precio es muy delicado esto, ¿sí? Porque el precio varía de acuerdo a los que vimos el taller anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos la normativa de la ley del sistema? Vimos cómo las leyes y las normas cambian de acuerdo al diseño y al contexto. Bueno, el precio se rige bajo la normativa de diseño y de contexto y cambia el precio de acuerdo al contexto y al diseño de aquello que posee ese valor, ¿sí?
Y de aquí es por eso importante que discernamos, que tengamos un correcto discernimiento del precio. Porque esto te lleva, porque por no tener un correcto discernimiento del precio, te lleva a pagar un precio equivocado de las cosas. Y como vamos a ver ahorita, también el precio tiene para definición del precio, la fe o la creencia tiene un papel importante. Y ahorita vamos a ver acerca de eso. Primero tenemos, para fijar el precio de un servicio, un producto, a un trabajo que estás realizando, tenemos primero, la primera opción, el valor convenido. Valor convenido. ¿A qué nos referimos con valor convenido? Es el precio establecido por mutuo acuerdo entre dos partes, ¿sí? Ya sea por contrato verbal o por escrito. Y fíjate bien la dinámica. Es Mateo 20:1 menciona, dice, Jesús pone un ejemplo y dice, el reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Y lo menciona, acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. Este acuerdo, ¿sí? Es lo que define, es un mutuo acuerdo entre dos partes. Dices, ¿sabes qué? Y si empieza la negociación de cuánto es lo que voy a pagar, y lo que logras convencer, o lo que llegan a convencer las dos partes a acordar, ese es lo que se define como el precio. ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Cuando tú ya conveniste con un precio, ¿sí? Lo justo es que se te pague el valor convenido porque ya conveniste con eso. Por ejemplo, te voy a platicar una anécdota. Una vez contraté a una persona que me estaba ofreciendo un servicio y él se empezó a sentir injusto porque le pagaba muy poco, de acuerdo a él. Pues obviamente, la mayoría de nosotros tenemos la queja de que recibimos muy poco de los trabajos que recibimos. Sí, pero bueno, le podía pagar el precio que había acordado, lo que podía pagar, y él accedió a eso y por contrato habíamos firmado el precio convenido. Y recuerdo que llegamos a una discusión donde me decía, es que es injusto lo que estoy recibiendo. ¿Injusto? ¿Injusto? ¿Por qué es injusto si en eso convenimos ambas partes? Tú estuviste de acuerdo con eso y te estoy pagando de acuerdo a eso. Si acaso no te gusta, tenemos la libertad de salirnos del convenio. Pero por convenio eso habíamos contribuido. Entonces, no es un valor que necesariamente está regido por el mercado, como es lo que vamos a ver, pero es un valor convenido por ambas partes. Y al momento de ser convenido por ambas partes, no es injusto si se te da eso convenido. Puedes decir, oye, que ellos están recibiendo más dinero que yo. Sí, pero tú estás recibiendo lo que conveniste y es justo lo que se te está pagando porque es el valor convenido, negociado y acordado por ambas partes. El otro valor es el valor del mercado, ¿sí? Es el precio establecido por el dueño o trabajador de acuerdo a lo que se está dispuesto a pagar en el mercado. Y dices, ¿sabes qué? Este es el precio que comúnmente se maneja de acuerdo a lo que se ve en el mercado, lo que comúnmente está la gente dispuesta a pagar. De hecho, es aquí donde vemos cuestiones de economía, donde vemos que son los precios que se manejan o se establecen de acuerdo a la oferta y la demanda que hay en el mercado, ¿sí? De hecho, Mateo 20:13 Jesús hace referencia a donde dice, ¿acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por fíjate lo que dice, salario acostumbrado? ¿Cómo que salario acostumbrado? Se refiere a salario acostumbrado porque es el precio del mercado. No te estoy pagando más ni menos de lo que se acostumbra a pagar de acuerdo al mercado, de acuerdo a lo que se maneja el precio en el mercado, ¿sí? No significa que sea el valor real. Sí, puede ser que el valor real sea diferente, pero es lo que el mercado está dispuesto a pagar, sino que estamos hablando de que es el precio que está dispuesto a pagar el mercado. Y esto se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, por el engaño del enemigo, por ejemplo, la gente está dispuesta a pagar con su vida para conseguir lo que el mundo ofrece. Y Jesús, cuestionando este precio que está dispuesto a pagar al mundo por lo que el mundo ofrece, Jesús te hace una pregunta y dice, ¿no estás pagando de más? Fíjate lo que Jesús dice, ¿de qué sirve ganar al mundo entero si pierde su vida? Jesús está cuestionando el precio del mercado por conseguir lo que el mundo ofrece. Te está diciendo, ¿no se te hace demasiado dar tu vida por obtener lo que el mundo obtiene y perder tu vida? ¿No se te hace demasiado caro ofrecer o perder tu vida por lo que el mundo ofrece?
Es lo que está diciendo en pocas palabras Jesús. Entonces tenemos el valor convenido, el valor del mercado y también tenemos el valor establecido. ¿A qué nos referimos con valor establecido? Es el precio establecido de forma unilateral por el puro deseo del dueño, del creador o del poseedor de aquello, sin tomar en consideración la oferta y la demanda, ¿sí? Y este puede ser un precio inalcanzable, puede ser un precio real que concuerda con lo que realmente vale eso, o puede ser un precio inflado, o sea, superdevaluado o devaluado, ¿sí? Es un precio colocado a placer o a capricho de la persona que tiene la capacidad de hacerlo. Por ejemplo, tenemos precios inalcanzables. Como ejemplo, tenemos el precio de la salvación, ¿sí? Precio que se sale de lo que el mercado puede pagar. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús llega el joven rico con Jesús en Mateo 19 y dice, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor le dice, haz esto. Y le empieza a mandar los mandamientos y dice, todo eso lo he guardado. Y luego le dice, deja todo y sígueme. ¿Sí? Y Jesús hace una aseveración y dice que es más difícil que un reino entre al reino de los cielos y es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y luego los discípulos se quedan asombrados y dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Dice, ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús voltea y le dice, para los hombres es imposible. ¿Qué te está diciendo? Que Dios puso un precio en la salvación tan alto que queda inalcanzable para el mundo. Sí. Entonces el precio que Dios puso, ¿sabes qué? Es perfección absoluta, así como Jesús. ¿Alguien la tiene? Nadie. La Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es un precio inalcanzable. Otro precio, cuando que manejamos, es el precio real, ¿sí? Es el precio alcanzable, pero tal vez el mercado no está consciente de eso y tienes que convencer a lo que lo pague. ¿Sí? Es un precio real, es un precio que realmente lo vale, pero tienes que convencer al mercado y es donde entra el equipo de ventas para que pague algo del cual no está muy convencido el mercado de comprar. Y eso lo vemos en Jesús, eso lo vemos en diferentes productos. Y ustedes saben, las personas que venden esas aspiradoras así impresionantes o esas... Recuerdo que eran lo que estábamos comprando, eran unas ollas y sartenes y costaban un ojo de la cara, literalmente. Pero estoy consciente que lo valen, ¿sí? Pero tenían que convencerte de ese valor para que lo llegaras a pagar. En la Biblia podemos ver eso cuando Jesús menciona el precio de seguirlo, ¿sí? Dice, el que quiera a su padre o su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Te está poniendo que el precio que implica ser seguidor de Jesús. Y no es que sea inalcanzable o no se pueda conseguir. Te está diciendo lo que implica el costo y te está convenciendo de que debes de pagarlo, porque te dice que cualquiera que da su vida por el causa del reino la va a salvar. ¿Sí? Entonces te dice la recompensa que vas a tener. ¿Sí? También tenemos el precio inflado. El precio inflado nos referimos a que no es el valor real, ni lo que el mercado está dispuesto a pagar, pero generalmente por ignorancia del comprador o engaños del vendedor o por malos manejos se paga. ¿Qué caso? Por ejemplo, tenemos el caso muy sonado del terreno que compró Kia, sí, aquí en Monterrey, que eso me viene vendiendo un terreno muy por encima del precio del mercado y que en realidad le costó una baba. Y lo vendió a una empresa y hizo negocios ahí. Bueno, es un precio inflado. Y esto podríamos llamarlo que es una estafa. Si estás engañando a una persona que compre algo que realmente está muy por encima del valor y realmente es una baratija lo que estás vendiendo. ¿Sí? Y es lo que Satanás hace con nosotros. Te invita a que des tu vida por causas y por cosas que no vale la pena que hagas. Tenemos también el precio que está por debajo de lo que el mercado paga. ¿Sí? Precio que está por debajo de lo que el mercado paga. ¿Qué nos referimos? Esto se da por dos razones. Una, se da por amor, para bendecir o ayudar a alguien. O sea, está subsidiando el servicio para que la gente lo pueda obtener y lo pueda recibir. Caso de esto son las ACs. Por ejemplo, ellos no tienen el interés económico de generar
ganancias, sino simplemente salen tablas. Tenemos el caso, por ejemplo, de las esposas que se dedican al cuidado de los niños. Ellas están siendo todo el servicio que hacen las esposas, de hecho vamos a ver más adelante, pero que solamente se conforman o se contentan con el sustento que les generan sus esposos, ¿sí? O tenemos algunas, no todas, obviamente. Y también tenemos el caso de predicadores como Pablo, que subsidiaban el servicio que realizaban por las iglesias. También la otra opción se da por amor y también se da por ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabes que lo que tienes y lo que estás ofreciendo realmente tiene un costo mayor. Si no sé si han visto esos programas de televisión donde tienen antigüedades y que piensan que valen centavos o pesos ahí, y resulta que son obras maestras de colección, y cuando se dicen, wow, ¿sí? Y hay personas que consiguen obras maestras y cosas impresionantes de altísimo valor, porque las personas que lo vendieron en la venta de garage no sabían lo que tenían. Tenemos el caso, por ejemplo, de Mateo 13:44, que dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Tú dime, ¿la persona que poseía ese campo sabía que tenía el tesoro? No, no sabía. No sabía. Sí, estaba devaluando el valor del campo porque no sabía el tesoro que estaba ahí metido. Sí. Y la otra, bueno, todo esto son las opciones de valor establecido. Y la otra es el valor ofertado. ¿Qué nos referimos con valor ofertado? Es el precio establecido de forma unilateral por el beneficiario. ¿Sí? El precio establecido, el que lo vende, el que ofrece el servicio, lo establece a puro capricho. Este no. El precio lo establece y lo pone el beneficiario, el que recibe el servicio o el producto. ¿Sí? Se da y es de acuerdo a su estimación, a sus posibilidades y a su generosidad. ¿Sí? Y es el caso de cómo se cobra el servicio que, por ejemplo, predicadores, maestros o pastores ofrecen. Mateo 29 dice: cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a los... es el Mateo, ¿se acuerdan de la parábola de cuando el dueño de la viña fue a contratar a las personas? Bueno, dice: cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Fíjate la dinámica aquí. Este es el ejemplo de valor ofertado. Dices que recibí un servicio tuyo, ¿sí? Tú no me estás ofreciendo ni diciendo cuánto me estás cobrando por el servicio, pero me lo estás dejando en mi criterio. Y aquí, el viñador, dices que te voy a pagar, de acuerdo a mi generosidad, como si hubieras trabajado el día completo, ¿sí? De hecho, Pablo reitera este principio y lo menciona en 2 Corintios 9:7. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. ¿Qué te está diciendo? Es el valor, es el precio ofertado. Tú estás dándole a la persona y dejándole a su criterio el que decida cuánto pagar por el servicio que tú estás dando. ¿Sí? Por eso Pablo lo menciona así. Y esto se colecta en forma de ofrendas. ¿Sí? El otro es el precio de subasta. El precio de subasta es el precio establecido por el mejor postor. Aquí es donde restringes y dices: ¿sabes qué? Se lo voy a dar al que pague más. ¿Sí? Y se colecta, obviamente, en forma de subastas. Entonces tenemos diferentes tipos de precios que se dan. Vimos el precio, el valor convenido, el valor del mercado, el valor establecido por el dueño, el valor ofertado y el valor de subasta. Pero también la Biblia menciona 3 tipos de pago que se da. Se da el pago en forma de dinero. ¿Sí? Tú puedes, por el servicio que estés dando, esperar un pago económico por medio de dinero. Mateo 22, por ejemplo, dice: y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. O sea, el dueño de la viña convino en darles dinero. O en especie. Lucas 8:7 dice: quédense en un lugar y coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Fíjate que Jesús está diciendo que el salario que están recibiendo aquí no era dinero, sino era la hospitalidad que la gente les iba a estar dando a sus discípulos. Hospitalidad en la forma de alimento y hospedaje. Y Jesús decía: tengan eso como su paga por el trabajo que están realizando. ¿Sí? Por eso también Pablo menciona al que no trabaje, que no coma, porque el sustento, el alimento es una forma de pago.
También la otra forma de pago es por medio de honra o reconocimiento. Dice Pablo en Romanos 13:7, pagad a todos lo que debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. También hay ese tipo de pago, que no es en dinero, no es en especie, es en forma de honor, ¿sí? En reconocimiento. Y también la Biblia menciona que hay niveles de pago. ¿Qué me refiero con niveles de pago? Hay niveles de pago en el sentido de que pago que genera ganancia, pago que solamente cubre los costos operativos y pago que genera pérdida económica. Los tres se mencionan en la Biblia. ¿Sí? Los que generan ganancia económica, nos referimos a que son aquellos pagos que tienen lo suficiente para cubrir los costos operativos, pero aparte tienes un sobrante, una ganancia económica con lo que estás teniendo. ¿Sí? Opera en la modalidad de negocios. Fíjate lo que menciona aquí 2 Corintios 9:8. Dice, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Sí? Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Hay un nivel de ganancia o de ingreso en el que solamente tienes lo suficiente para tu sustento, para cubrir los costos, para lo básico, sino también tienes suficiente para compartir o un sobrante para dar, para invertir o lo que tú quieras. ¿Sí? Eso viene en 2 Corintios 9:8. También en 2 Corintios 8:14 dice, ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pase necesidad. De esta manera habrá igualdad. Fíjate lo que menciona Pablo. Menciona que lo que estaban teniendo, el ingreso que estaban teniendo las personas de Corinto en ese momento estaban generando ganancia. Es decir, estaban generando lo suficiente para cubrir sus gastos básicos de sustento, sus gastos operativos, por así llamarlo, y estaban teniendo un sobrante, el cual Pablo los estaba incentivando a que lo utilizaran para beneficiar o ayudar a otras personas, a otros hermanos en Cristo. Entonces tenemos el nivel de pago que genera ganancia, tenemos el nivel de pago que cubre solamente los gastos de operación. ¿Sí? Esto se menciona en 1 Timoteo 6:8 y también se menciona en con gastos operativos me refiero a nivel individual, lo que dice en 1 Timoteo 6:8, que es sustento y abrigo. ¿Sí? Lo necesario para tu vida. Y en 2 Corintios 8:15 menciona, al que recogió mucho, nada le sobra, y al que le falta. Este nivel donde tienes lo suficiente para cubrir tus gastos, para cubrir tus costos, es el nivel donde sales tablas. ¿Sí? No hay ganancia, pero no falta y no sobra. Tienes lo justo, como dice en 2 Corintios 8:15, a los que recogieron mucho, nada les sobraba. Y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. ¿Sí? Estás tablas, en pocas palabras. Y también un nivel de ganancia que genera pérdida. ¿Hay ganancia que genera pérdida? Sí, sí hay ganancia que genera pérdida. ¿La Biblia enseña? Sí. Por ejemplo, dice 2 Corintios 9:12, dice, entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Fíjate lo que dice. Está diciendo que Pablo, que por medio de la ofrenda que estaban dando las personas de Corintio, se iban a satisfacer las necesidades de las personas de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén. ¿Qué te está diciendo esto? Te está diciendo que no estaban teniendo ni siquiera lo suficiente para salir tablas en sus costos operativos, en sus ingresos de supervivencia. ¿Sí? Y lo que está diciendo Pablo es que están teniendo pérdidas, no están teniendo lo suficiente para vivir. Entonces, por causa de que somos un cuerpo en Cristo, vamos a ayudarlos a eso. También menciona Pablo en 2 Corintios 11:8, dice, de hecho, despojé a otras iglesias al recibir de ellas ayuda para servirles a ustedes. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿sabes qué? No tengo ganancia económica con ustedes. Y por lo mismo, tuve que despojar a otras iglesias para recibir a ustedes. Tuve que recibir ayuda porque no me está dando lo suficiente para el trabajo que estoy haciendo para ustedes. ¿Sí?
Entonces tenemos ya los tipos, los niveles de ingreso y también tenemos los tipos de ingreso. ¿Tipos de ingreso? Sí. Y con tipos de ingreso no quiero que entremos en la dinámica de cuál es el que quiero, ¿sí? No se trata de cuál quieres, sino de ver cuál es el que se acomoda con el trabajo o la obra que Dios te puso a hacer. ¿Sí? No se trata de buscar el que te ayude a dejar de trabajar, porque muchos es lo que buscan. Entonces, ¿cuál es? Entonces, y es lo que te venden, por ejemplo, muchos negocios multinivel. Con este vas a dejar de trabajar y te vas a retirar a los 40 años o más joven, ¿no? Sino que es para visualizar el potencial de lo que puedes hacer para crecer y beneficiar a más gente. ¿Sí? Primero tenemos el primer tipo de ingreso, que es el ingreso lineal, lo que se conoce como sueldo. ¿A qué nos referimos esto? Es el ingreso por consumibles, por cosas que se consumen. Por ejemplo, un trabajo que se realizó, ya se consumió, te pagaron por un tiempo de tu vida, el cual ya se acabó, ¿sí? El cual ya lo realizaste. Te están cobrando también por un producto que se vendió. Te compraron el producto ya no existe, es consumible, ¿sí? Como son consumibles, tienes que seguir realizando el trabajo o el producto que te remunera para mantener un ingreso, este ingreso para cuando lo dejas de producir. Es un pago, por ejemplo, por el trabajo o por el tiempo realizado. Digo, por el tiempo trabajado, por el trabajo realizado. En estos casos, ¿sí? es el trabajo que recibes como un empleado, como un comerciante. En este caso, para aumentar el ingreso, hay varias opciones. Una es el trabajando más tiempo o produciendo más, ¿sí? Como es ingreso lineal, tu ingreso va aumentando. La única forma es o trabajando más o produciendo más o realizando un trabajo más cotizado en el mercado. O también convertirte en outsourcing, salir de la empresa, seguirle proveyendo el servicio a la empresa, pero también convertirte en outsourcing y servir a más empresas. Oye, ¿sabes qué? Estoy sirviendo a esta empresa, ¿por qué no salirme, ser outsourcing de esta y por qué no abarcar a más clientes? O también convirtiéndote generando un equipo y convirtiéndote en un negocio, ¿sí? Por ejemplo, toda persona que es un médico, por ejemplo, tiene el potencial de llegar a convertirse en una clínica, en un hospital, haciendo un equipo de colaboradores, teniendo el capital para invertir. O un agente de seguros, por ejemplo, se puede convertir en una agencia de seguros. Un barrendero, por ejemplo, se puede convertir en una agencia de limpieza. Lo que está haciendo es aumentando el nivel de capacidad de servicio a más clientes y es un trabajo lineal. Este trabajo lineal se llega a convertir en un ingreso de renta, un ingreso revolvente, que es el segundo que vamos a ver, cuando ya no depende de que tú hagas un trabajo para que te genere ingresos. Porque el trabajo de renta o el ingreso revolvente, que es el segundo, es un ingreso por tangibles permanentes. Tangibles permanentes, ¿a qué nos referimos? Es decir, es por la renta de permanentes o la venta de productos renovables. Como, por ejemplo, bienes y raíces, préstamos, estás rentando una casa, un edificio, estás rentando el dinero que tienes para que te generen intereses, estás rentando, con los seguros lo que se renta, por si acaso no saben, estás rentando dinero que grandes compañías tienen, que tú en tu vida jamás podrías tener, que van a ayudarte o te van a ayudar en caso de una contingencia, de un siniestro. Si estás pagando una renta de ese dinero, quizás que quiero tener acceso a ese dinero y pago por ello, para que en caso de que suceda un siniestro y yo no tenga ese dinero, tú vengas al quite y me pagues. ¿Sí? Como no se consume el producto, se sigue generando ganancia por su uso. O sea, la casa no se consume, que estás rentando, el dinero lo sigues rescatando, lo sigues reteniendo. Sí. Entonces tenemos, como ejemplo, los préstamos, bienes y raíces, seguros, rentas de video, etc. A diferencia del ingreso lineal, es unitariamente menor que el ingreso lineal, el ingreso de rentas o el ingreso revolvente, pero es mayor a la larga y en alcance.
Sí, porque puedes, como no se te va el bien que estabas rentando, tú lo sigues teniendo, puedes generar una ganancia a largo plazo o a nivel de alcance, porque puede alcanzar más personas con ese bien, con esa cosa que tienes. También se le conoce este ingreso como el ingreso por ser propietario. Para aumentar este tipo de ingreso, uno debe obviamente comprar y hacerse más propiedades, terrenos, edificios, dinero, negocios, para poderlos rentar. La forma de aumentar el ingreso en este tipo de ingreso. El otro tipo de ingreso se parece al de las rentas, es el ingreso de las regalías, el ingreso residual. Este es un ingreso por intangibles permanentes. Intangibles permanentes, ¿a qué nos referimos? Es una ganancia por la renta de ideas de las cuales tú eres dueño. Canciones, libros, franquicias, patentes, marcas, negocios multinivel e incluso iglesias que llegan a operar así. A diferencia de la renta, este se multiplica fácilmente porque no necesitas volver a producir aquello que rentas. Sí, como son ideas lo que tú hiciste, es algo creativo, no necesitas volverte a hacer de una casa, sino es el concepto que estás vendiendo. Y por eso se multiplica más fácilmente. En muchos casos incluso este tipo de ingreso tiene una vigencia antes de que se convierta en dominio público. Hay libros, por ejemplo, y canciones y demás patentes que te da el gobierno un tiempo en donde puedes comercializar y ganar de él. Pasado ese tiempo, se convierte del dominio público. En ese tipo de ingreso, para aumentar los ingresos con ese tipo de ingreso, tienes que, uno, generar un mercado cautivo, como lo hacen, por ejemplo, los negocios multinivel. Te enseñan el negocio y como te enseñan el negocio, tú recibes la persona que te enseñó recibe regalías porque te enseñó a realizar ese negocio. Pero te convierte en un público cautivo en el sentido de que si tú dejas de comprar, por ejemplo, ya no recibes ingresos. Esa es una forma de mantener cautivo al público. Y mantienes cautivo al público para que consuman tu idea. Y es una forma y lo mantienes cautivo por medio de sanciones si se llegan a salir de él. También es cuando consigues, la forma de aumentar el ingreso es consiguiendo más compradores o realizadores de esa idea. Por ejemplo, personas que tienen sus franquicias tienen que conseguir a más personas que compren esa idea para que la puedan llevar a ejecución y para que les puedan retribuir. O generando también más patentes, más ideas, más invenciones. El otro ingreso, ¿sí?, es el ingreso potencial o el ingreso de dividendos. Ese es el ingreso que se conoce, es el ingreso que tienen o generan los accionistas. Es decir, por la participación como inversionista en negocios con riesgo. Aquí no solamente estás participando solamente en las ganancias, estás participando en los riesgos que implica el negocio, es decir, también en las pérdidas. A diferencia de las opciones anteriores, sucede esto mismo. No es un ingreso seguro y puede generar tanto una pérdida como también, si funciona, una ganancia. Y una ganancia más que todos los demás. ¿Sí? Para aumentar este tipo de ingreso, uno puede invertir en negocios con potencial que todavía no se ha detectado y venderlo a futuro, como hacen las capitales de inversión, las empresas que se dedican a eso. O diversificando la inversión en diferentes negocios, como la Biblia me enseña. Y es aquí donde quiero que entendamos esto. Todos esos tipos de negocio, la Biblia lo enseña. Por ejemplo, el tipo de ingreso lineal lo tienes en Mateo 20, del 1 al 16, en la parábola del dueño de la viña que fue y salió para contratar obreros. El hecho de que él tenga que salir, es dueño de una viña, y tenga que contratar obreros que le ayuden en su trabajo, está hablando de que él tiene que trabajar para generar ingresos. Es un ingreso lineal. Aunque tenga un equipo que le ayude, sigue siendo un ingreso lineal. Si no trabaja, no hay ganancia. ¿Sí? También tenemos el hombre que plantó una higuera, en Lucas 13, del 6 al 9, que esperaba fruto de eso. ¿Sí? El ingreso revolvente lo vemos en Mateo 21, del 33 al 39. ¿Se acuerdan en el propietario que plantó un viñedo y lo rentó a unos agricultores, arrendarios, y se mudó a otro país? Él, si te das cuenta, no trabajó por la viña, simplemente la rentó para que otros trabajaran por él. Él tenía la propiedad y lo que hizo, estaba viviendo de sus rentas. Se fue a otro país y él estaba esperando que le pagaran la renta por el viñedo que estaba arrendando. ¿Sí? Entonces,
ingreso regularmente. También el de ingreso potencial lo puedes ver, el ingreso de inversionista lo puedes ver cuando Jesús habla acerca del noble que da dinero a sus siervos para que emprendan y lo multipliquen. Lo que está haciendo Jesús es que está hablando de que Él está invirtiendo en sus siervos, le está dando dinero a ellos para que ellos funcionen como emprendedores, ¿sí? Él está invirtiendo en la capacidad que son ellos y está esperando que generen frutos. Está funcionando como inversionista. Y eso implica, al momento que les da el dinero, que le dice negociar, entre tanto yo vengo, está hablando que está Él asumiendo el riesgo que implica la inversión que está teniendo en ellos, ¿sí? Porque sabe que puede generar una pérdida. Está teniendo la ganancia de un inversionista, pero sabe que ese tipo de negocios como inversionista pueden generarte grandes ganancias también por el riesgo que estás corriendo, ¿sí? El ingreso de regalías, ¿sabes dónde lo ves? El ingreso por regalías lo ves en el caso de los creyentes de Jerusalén, que están siendo retribuidos por los creyentes o por las iglesias de gentiles y que están pagando. Fíjate lo que menciona en Romanos 15, del 25 al 27. Dice, los creyentes de Jerusalén están recibiendo retribución material por parte de los gentiles a quienes les ha llegado el mensaje de salvación por causa de ellos. Ellos ya no están trabajando por eso. Ellos extendieron el mensaje y ahora se sigue extendiendo entre todos los gentiles, y por causa del evangelio que ellos recibieron, Pablo dice, es justo que reciban la retribución. Déjame leerte el pasaje. Dice Romanos 15, del 25 al 27. Dice, ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que en Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres en Jerusalén. Y se lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Fíjate, estaba Pablo concibiendo el concepto de regalías. Le está diciendo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Decía, aunque ellos ya no trabajan, ¿sí? El hecho de que hayan compartido o recibido esa noticia que es un bien intangible, esa ideología, ese mensaje de salvación, ellos deben de recibir una retribución por causa de que ellos fueron los que iniciaron o extendieron, llevaron la palabra a los gentiles. Entonces tú puedes ver esto en la Biblia. Y eso es importante que tengas todo esto en mente, porque cuando tú vas a pensar en generar riqueza material y riqueza que te genera remuneración económica, debes de tener todas estas opciones a la mano. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Porque tú puedes escoger entre todo esto y aspirar, ¿sí? Entre todo esto. Por ejemplo, y es aquí donde recuerdo el episodio, una vez vi un documental de el caso de Microsoft, que tenía la posibilidad cuando llegó, porque le contrataron para hacer el software de las computadoras de IBM, y lo contrataron y IBM quería comprarle el software, ¿sí? Es decir, quería que el trabajo que estaba haciendo Bill Gates se considerara como un trabajo, un ingreso lineal. ¿Sabes qué? Hasta aquí te lo compro. Pero por las negociaciones que tuvo Bill Gates con IBM y se puso abusado, él quiso, ¿sabes qué? No quiero el ingreso lineal. Quiero mejor el ingreso de renta, ¿sí? De regalía. Quiero que esta idea, que este software por el cual trabajé una vez, me retribuya por todas las computadoras que se vayan a vender, ¿sí? Y no iba a recibir la tajada enorme que iba a recibir por el ingreso lineal si hubiera vendido el software, sino que dijo, lo voy a rentar si quiero que me des mejor regalías por el software. Y el resto de la historia ya lo conoces. Pero él sabía y conocía las diferentes opciones que tenía en la mano. Y tú también debes de conocer eso. Porque dentro del servicio que tú realizas para el reino de Dios, tú debes de saber el tipo de ingreso que hay, el tipo no solamente de ingreso, los niveles de pago, los tipos de pago, los tipos de valor, cómo se establecen. Porque todo esto te va a llevar a saber cómo ser un buen gestor, un buen administrador de las cosas que Dios te ha dado. Por ejemplo, tienes la opción, los diferentes tipos de ingreso en toda la dinámica que puede generarse la comercialización de una casa. Por ejemplo, construir una casa, ¿qué tipo de ingreso es? Es un ingreso lineal, te pagan por la construcción, ¿sí? Igual que vender una casa.
Pero rentar una casa genera un ingreso revolvente, un ingreso de rentas. Pero ¿qué tal patentar y vender el diseño de una casa autosustentable con toda la tecnología que eso implica? ¿Sí? Es un ingreso es un tipo de ingreso residual de regalías. Y ese tipo de ingreso, dices, oye, pues me agrada, o sea, yo quiero trabajar donde, así como el vivir de mis rentas, ¿no? Como muchos quisieran tener. ¿Por qué no? Así como el ejemplo de la parábola que Jesús estableció. Pongo mi viñedo y pongo a otros a trabajar en él. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Perfecto, vamos bien. ¿Quién no le gustaría? De hecho, es la dinámica por las cuales muchos entran en negocio en multinivel. Dices, oye, estás trabajando por un negocio como empleado, un negocio lineal, ¿por qué no recibir los sabores o las bendiciones, las mieles, como dicen, de un negocio multinivel que se basa en regalías? ¿O por qué no vivir de tus rentas? ¿Sí? Déjame aclararte bien esto con respecto a eso. Los diferentes tipos de ingresos que se mencionan aquí, lo ideal es obviamente que tú generes un tipo de ingreso, ya sea de renta y regalía. Pero déjame aclararte que los diferentes tipos de ingresos requieren todos un tipo de sacrificio. Todos requieren un tipo de sacrificio. Tú recibes el tipo de ingreso de acuerdo al sacrificio que estás dispuesto a llevar. Por ejemplo, tu trabajo, con esto me refiero que tu trabajo lineal, por ejemplo, trabajo de empleado, si tú te pones buzo, lo puedes llevar a convertirlo en un negocio. Y un negocio que tú haces un equipo, sirves a más gente y llega a punto al crecimiento del negocio donde ya no te necesitas, te desempleas, nada más lo estás supervisando. Y se convierte, por lo tanto, en un negocio, en un ingreso de renta. Ya no necesitas tu trabajo para que te genere ganancia. Y ese negocio de renta, que te genera una renta ya, por tenerlo eso, si tú vas más allá, lo puedes protocolizar, lo puedes estandarizar y lo puedes patentar para venderlo como franquicia. Entonces ya no solamente tienes ingreso de renta, tienes también ingreso de regalías por causa de ese negocio que tú comenzaste. Y fíjate, comenzando de un trabajo, de un ingreso lineal, proponiéndote abusado. ¿Sí? Y ese negocio de aumento de llevarlo de un ingreso lineal, de un empleo, a un negocio que se convierte en un ingreso de renta, y luego patentar ese negocio, a llevarlo a franquiciar para que se convierta en un negocio de regalía. Las ganancias las puedes utilizar para invertir en más negocios y así obtener el ingreso por dividendos o el ingreso de inversionista. Y todo partiendo del ingreso lineal que uno tiene como empleado. No, imagínate el potencial que puede ser eso. Pero para avanzar en esa línea de ingresos, tú tienes que estar dispuesto a sacrificar. ¿Sí? Obviamente aquí tengo que aclarar, hay sacrificios que no debes hacer, los cuales la Biblia te pide que no hagas. Y si lo haces, estás mal. Sacrificios como, por ejemplo, sacrificar tu tiempo con Dios, sacrificar tu devoción a Dios, tu tiempo de congregación, tu servicio a los hermanos, tu familia, tu esposa, tus hijos. Son cosas que el Señor te pide que no sacrifiques, ¿sí? Pero hay cosas y sacrificios que sí puedes realizar, como, oye, ¿sabes qué? Por causa de esta visión, de este proyecto que tengo, no voy a tomarme vacaciones, o no voy a tener salidas, o no voy a ir a tantos restaurantes, o me voy a tener que olvidar de socialitos. O ¿sabes qué? Voy a tener, aunque me echen carro en el trabajo, voy a llevarme lonche al trabajo para no gastar y porque estás ahorrando. O, ¿sabes qué? Voy a tomar un segundo trabajo. Como me he topado que ahorita que está muy de moda los Uber, platicando con ellos, ya se lleva la dinámica interesante con ellos. Digo, oye, ¿desde cuándo estás trabajando con Uber? No, pues, ¿y cada cuándo trabajas? Y me dice, no, pues yo trabajo saliendo a trabajar. ¿Cómo? Sí, tengo mi trabajo y salgo aquí porque tengo... Y este caso me estaba platicando, era un chavo que ya se iba a casar y obviamente quería ponerse las pilas y doble turno. Es un sacrificio.
Si en vez de estar disfrutando, descansando, estás trabajando un segundo trabajo. O puede ser un sacrificio, en vez de comprarte el carro que quieres, un carro más barato, más pequeño, más económico o incluso usado. Tal vez una casa, en vez de embarcarte con una casa más grande, una casa más económica, o no darte ese caprichito que tanto deseas, son sacrificios. O en vez de dedicar tiempo para descansar y ver tele, ¿sabes qué? Lo dedico a prepararme o a trabajar o hacer caso, o sacrificar el descanso. Esas cosas son cosas que sí puedes sacrificar. Y en base a ese sacrificio, y a veces, déjame decirte, cuesta trabajo sacrificarlo porque hay una presión social, hay una presión en la iglesia, tal vez en familiares, en los que se espera que si tienes tal trabajo, vivas de cierta forma. Y si vas a contracorriente, te sancionan de una forma u otra, te critican. ¿Sí? Entonces, y todos llevan a un tipo de sacrificio. Por ejemplo, las personas que en vez de estar jugando, disfrutando, chavos que en vez de estar disfrutando o pasando con sus amigos, se dedicaron a estudiar y obtener experiencia en sus estudios, que se metieron a la universidad y que se las costearon y estuvieron preparándose, o que simplemente se dedicaron a aprender un oficio desde pequeño, mientras que otros estaban disfrutando por la edad. Oye, soy adolescente, ¿por qué no disfrutar de mis tiempos libres? Me están manteniendo. Personas que se dedicaron a prepararse, ¿sí? Consiguen realizar un trabajo mejor cotizado. ¿Por qué? Porque no cualquiera ofrece lo que ellos han conseguido. La preparación que les dan, que ellos consiguieron por el sacrificio que ellos tomaron, que ellos decidieron realizar, les ha permitido ofrecer por la capacidad, por el estudio que tomaron, dar un servicio, dar un trabajo que no cualquier persona lo puede dar porque se requiere cierta capacidad, cierto conocimiento o cierta experiencia que ellos ya lograron obtener. ¿Sí? Entonces, mientras que otros estaban jugando, mientras que otros estaban pasándola bien, otros estaban preparando, otros estaban estudiando, otros estaban adquiriendo experiencia y ellos llegaron a producir un mejor servicio, un servicio mejor cotizado. O hay personas que deciden sacrificar, ¿cómo? Trabajando horas extras y ahorrando al máximo, mientras que otros trabajan lo necesario y gastan hasta aún lo que no tienen, ¿sí? A veces se meten en deudas. ¿Y qué logran con esto? Trabajando de más y ahorrando, sacrificándose, logran conseguir poner su propio negocio, ¿sí? Mientras que otros, oye, ya conseguí y llegó la quincena y se va en sus salidas, en sus vacaciones y demás, mientras que otros se amarraron el cinturón y se apretaron y ellos logran poner su propio negocio porque ahorraron, ¿sí? Y desarrollarlo incluso o invertir, trabajar horas extras en su propio negocio para convertirlo en un negocio, en un trabajo de renta, que trabaje y funcione por sí mismo. ¿Por qué? Porque pagaron el precio. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿por qué como cristiano conformarte con un trabajo que te suple solamente a ti cuando puedes bendecir a más gente con el producto o el servicio que das y con los empleos que provees? ¿Por qué no, como dice la Biblia, fructificar de esa forma? ¿O por qué no? ¿O por qué como cristiano conformarte contigo haciendo eso y fructificando tú solo cuando puedes ayudar a otros a que hagan lo mismo? Es decir, no solamente fructificar, sino multiplicarte. ¿Sí? Es todo lo que implica fructificar y multiplicar, implica llegar a un punto donde puedes bendecir a más gente con lo que tú estás haciendo. Y no solamente bendices a más gente con lo que estás haciendo, sino que enseñas a otros que sean de bendición a más personas. Es decir, te estás multiplicando. Y esto, como te estoy comentando, implica un sacrificio de nuestra parte. Un sacrificio que no todos están dispuestos a pagar. Y déjame aclararte que nuestro poder como cristianos, nuestra influencia está determinada por el número de gente que consume y depende de lo que tú produces. Lo repito. Nuestro poder y nuestra influencia como cristianos está determinado por el número de gente que consume y depende por lo que produces. Pero para eso tenemos que pagar un precio. Y no todos están dispuestos a hacerlo. ¿Sabes cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es que te vayas por el camino más fácil y no pagues el precio. Que no
que te saltes la cruz. ¿Te acuerdas en Mateo 4, del 8 al 9, cuando se le apareció el diablo a Jesús? Fíjate lo que le dijo. Dijo, luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Fíjate la dinámica de esto. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Satanás estaba ofreciéndole un atajo a Jesús a lo que podía obtener. Un camino fácil. ¿Sabes qué? Puedes disfrutar aquí ya, ahorita, los reinos de este mundo. ¿Tú quieres eso, Jesús? Yo te los doy aquí y ahorita. Si nada más te arrodilles. Le estaba diciendo a Jesús, le estaba diciendo, te puedes saltar la cruz, no necesitas morir, no necesitas pagar el precio, no necesitas sacrificarte y te doy todo esto que al final vas a buscar. Porque había dos formas. El camino fácil, que Satanás le está proponiendo, ¿sí? Y el camino difícil. El camino fácil te hace disfrutar, te hace que disfrutes ahorita, te da el beneficio del disfrutar ahorita, pero ese no dura y es de menor gloria. Porque si Jesús hubiera dicho, juega, me arrodillo, Jesús hubiera pecado y lo que le hubieran dado, le hubiera durado nada más esta vida, no una vida de una persona, 70, 80 años. Lo otro, el camino difícil, tu disfrute posterior es duradero y es de mayor gloria. Sí. Y esto es lo que sucede con nosotros. Muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar y eso es que en vez de ahorrar, disfruta ahorita esto. Y disfruta si quieres vivir lo que comento es, muchos quieren vivir la gloria de la resurrección sin pasar por la cruz. O queremos vivir con las comodidades y ventajas de jefe sin pagar el precio. Pero muchos jefes tuvieron que vivir como empleados sin serlo para poder tener esos beneficios. Hay un caso de esto y hay un documental, de hecho puse el link en la página, el caso de chinos en España. Déjame terminar con esto. Estos chinos en España ha estado pasando una de las épocas de mayor crisis en su historia, llegando a tener desempleo hasta del 25%, cosa nunca antes vista en la historia, y atacando principalmente a los jóvenes. En medio de esta crisis económica, en este documental se menciona que está accesible en YouTube, te habla de cómo en medio de esta crisis los chinos se están haciendo ricos. Y te menciona y analiza sus vidas. ¿Y sabes lo que hacen? Es increíble estos. Estos llegan a sobresalir y empiezan a ser dueños de empresas y demás porque pagan el precio. Y comienzan así como te estoy diciendo. Con un trabajo lineal, y te menciona la vida del chino, donde ellos viven y ahorran todo lo que ganan. Todo lo que pueden ahorrar. Te menciona el caso de una chinita que trabajaba como mesera y como empleada. Y todo el dinero que generaba, que ganaba, lo ahorraba todo. No se compraba ni siquiera ropa más que lo básico. No gastaba nada. Era sumamente mezquina. Llegaba lo básico para comer y así varios años, que fueron unos 4 o 5 años. Y con todo lo que ahorró en su trabajo, lo que hizo fue, y con lo que aprendió en su trabajo, abrió su propio negocio. Y su propio negocio, no creas que fue como que ya, yo tengo mi negocio, wow. No, siguió con su mentalidad así, mezquina, ahorrativa, no gastando nada, para este negocio generar más negocios y multiplicar y hacer todo en la cadena. Y tenías a chinos partiendo de ceros, de pobres, a ricos, en un ambiente de crisis. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a pagar. A ellos no les importaba el sociabilizar, porque el Satanás te invita a eso, a que no pagas el precio, disfruta ahorita. ¿Sí? Ellos lo que hicieron fue, ¿sabes qué? Voy a pagar el precio y no voy a disfrutar ahorita. Voy a pagar el precio, voy a tomar la cruz. Y para cuando estaba ganando, para cuando decidió ya darse el gusto de disfrutar, estaba comprándose su carro último modelo, su mansión en los valles, en las colonias más exclusivas de España, con las mejores ropas, con los mejores... Y dices, ¿cómo tienes todo eso? Ah, es que
Hubo un precio que se pagó primero. La problemática es cuando quieres pagar el precio antes, cuando quieres disfrutar todo eso antes de pagar el precio. Y tienes la bolsa y tienes el carro, pero endeudado. En vez de obtenerlo a la buena. Un sacrificio primero. ¿Sí entiendes a lo que voy? Y como cristianos no estamos buscando las riquezas, pero estamos buscando ser de bendición. Y habíamos comentado la vez pasada que si no te mueve el amor para bendecir a más personas con empleo y con el fruto de tu trabajo, de lo que estás realizando, si no te mueves, Dios te va a sacudir y te va a mover con la necesidad. Si no te mueve el amor, por falta de amor que tengas, te va a mover la necesidad económica y Dios lo utiliza para sacudirte. Pero como cristianos deberíamos ser como amamos mucho en teoría, debemos ser los más ambiciosos porque queremos bendecir a más personas. Como te comenté, ¿por qué conformarte con un trabajo para ti como cristiano cuando puedes bendecir a más gente con el producto o el servicio que das y con los empleos que puedes proveer? ¿Y por qué conformarte contigo haciendo eso y no ayudando a otros a que hagan lo mismo? En teoría nos mueve el amor. Y en teoría deberíamos estar dispuestos a sacrificar más que el mundo. ¿Sabes por qué? Porque en teoría ya moriste para el mundo. En teoría ya no te mueve eso. En teoría ya no te mueve tener el mejor. Estás dispuesto a sacrificar. Pero tenemos a personas del mundo que no conocen a Cristo haciendo esto, sacrificando y fructificando, y con ello influenciando y poseyendo y siendo de influencia en su sociedad. ¿Qué pasa con nosotros como cristianos? Simplemente Satanás nos ha ofrecido esto y nos hemos arrodillado y nos hemos ido por la vía fácil. Y déjame decirte que el nivel de crecimiento tú lo marcas. Y lo marcas cuando dejas de pagar el precio. Y eso, cuando estaba meditando en esto, cuando el Señor me estaba hablando de eso, dije, ups, sí, porque cuando ya te dices, hasta aquí llegué, voy a descansar, voy a dejar de disciplinarme, cumplir mis horarios de trabajar, de esforzarme para ayudar a más personas, aguas, hasta ahí vas a llegar. ¿Sí? Cuando el Señor te enseña que seas ambicioso por amor, puedes bendecir y alcanzar más gente. Queda pendiente el tema de analizar la riqueza que no es remunerada. Eso lo dejamos para la próxima sesión, pero te dejo con esta meditación. ¿Sí? Que estemos dispuestos a pagar el precio. Que estemos dispuestos a dar y a pasar por la cruz para conseguir esa gloria. No queremos vivir como jefes y con las comodidades que eso implica sin haber pagado primero el precio. Que podamos ser como esos chinitos, que ellos lo hacían para conseguir riquezas, pero que nosotros lo podamos hacer para bendecir a más gente. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podamos entender toda la dinámica que tú has enseñado, que tú has establecido en tu palabra para que podamos producir riqueza material que genera remuneración en nuestras vidas para poder bendecir a más gente, Padre. Señor, que podamos ser ambiciosos, que el talento y los dones que tú nos has dado, Señor, a nosotros sean explotados y llevados al máximo, Señor, que salgamos de la mentalidad de empleado para generar y sacrificar para poder ser generadores de trabajo a más personas, Señor, para bendecir a más gente, Señor, y que podamos avanzar en esa línea que tú nos enseñas, Señor, y podamos no solamente fructificar, sino también multiplicar. Ayúdanos en eso, Señor. Danos sabiduría, que en los siguientes días podamos aprender esto, Señor, que es tan importante, para que podamos, como dice tu palabra, Señor, realizar todas las buenas obras que tú preparaste ante manos, Señor. Que podamos presentarnos con manos llenas delante de ti y que podamos escuchar, buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo miércoles, sí, misma hora, mismo canal.